espero que estés bien. No suelo contar mucho de esto, pero vi tu canal y me animé a escribirte. Llevo 2 décadas en la carretera y he visto de todo. Accidentes, paisajes hermosos, incluso cosas que simplemente no tienen explicación. Pero lo que me pasó hace algunos años, no se lo he contado casi a nadie. Tal vez solo algunos colegas, pero no sé si ellos lo crean o piensan que fue producto del cansancio. Sin embargo, estoy seguro de lo que vi y te lo comparto porque, honestamente, creo que aún me persigue. Era una de esas noches en las que todo parece estar más oscuro de lo normal. Llevaba un cargamento desde el norte hasta el sur. La ruta me obligaba a atravesar un tramo bastante solitario, ¿sabes? Uno de esos caminos donde no hay nada por kilómetros, ni una gasolinera, ni un pequeño pueblo, solo carretera, árboles y sombras. No sé si has sentido lo que es estar solo en una carretera vacía durante la madrugada, pero es como si el tiempo se detuviera. Cada kilómetro parece igual al anterior. Había escuchado de algunos camioneros que evitaban esa ruta por supersticiones, pero, sinceramente, nunca fui de creer en esas cosas hasta esa noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando llegué a un peaje. Lo recuerdo bien porque lo primero que me extrañó fue lo vacío que estaba. No había ningún otro vehículo en la fila y las luces del pequeño casetón parpadeaban como si estuvieran fallando. Pero lo más extraño de eso fue que no había nadie en la cabina de cobro, ningún guardia, ningún operador, nada. Me detuve frente a la barrera esperando que alguien apareciera, pero después de algunos segundos, simplemente decidí tocar la bocina para llamar la atención, y fue ahí cuando lo vi. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, salió lentamente de la caseta. Tenía el uniforme de los operadores de peaje, pero había algo raro en él. Su cuerpo era demasiado delgado, como si estuviese enfermo o desnutrido. No sé cómo explicarlo, pero su piel era grisácea, como si llevara años sin ver la luz del día. Caminó hacia mi ventana sin decir nada, pero su mirada, sus ojos parecían vacíos, como si no hubieran vida en ellos. Al principio, pensé que tal vez estaba cansado o enfermo, pero había algo más, algo que no encajaba. Me entregó el ticket, pero sus manos estaban frías como el hielo. A pesar de que esa noche no hacía tanto frío, no dijo ni una palabra, solo se quedó ahí, mirándome, hasta que levantó la barrera. No quise hacer contacto visual con él por mucho tiempo, así que aceleré y seguí mi camino, pero apenas había pasado el peaje, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo me estuviera observando, como si no estuviera solo en la cabina. Miré por el retrovisor y juro que lo vi. Vi una figura sentada en el asiento trasero de la cabina. Era una silueta oscura, como si la sombra misma hubiera tomado forma humana. Se movía ligeramente, como si intentara acercarse a mí. No podía detenerme. El terror me paralizó por completo. No podía respirar bien. Mis manos sudaban, pero mantuve el camión en la carretera. Recé para que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio, pero cuando miré de nuevo, esa cosa estaba más cerca. Empecé a sentir susurros, como si alguien hablara en un idioma que no comprendía. Era un murmullo constante que se metía en mi cabeza, haciéndome pensar que iba a perder el control del camión. Cada vez que volteaba a mirar, esa sombra estaba más cerca, como si se deslizara a través del espacio, como si fuera parte de la oscuridad misma. Finalmente, llegué a una gasolinera, aparqué el camión de golpe
y me bajé sin querer mirar atrás. Estaba pálido, temblando, y el empleado de la gasolinera me miró raro. Le dije que había visto algo raro en mi camión, pero cuando revisamos juntos, no había nada. Desde esa noche, no he vuelto a usar esa ruta, y aunque ya han pasado varios años, a veces, en medio de la noche, siento que esa presencia sigue ahí, acechando. Incluso cuando estoy en casa, durmiendo, tengo la sensación de que algo me observa desde las sombras. Sé que puede sonar ridículo, pero te aseguro que lo que vi esa noche no era humano. Algo o alguien decidió seguirme desde ese peaje maldito. Y por más que trate de olvidarlo, siempre tengo miedo de volver a encontrarme con esa sombra en la carretera. He hablado de esto con pocos compañeros, pero nunca lo cuento completo. Es algo que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo, y siento que quizás tú y tus seguidores encontrarán interesante esta experiencia. Lo que me pasó, te lo aseguro, fue real. Había tomado una ruta larga esa vez, desde el sur hacia la frontera. Era uno de esos viajes en los que te acostumbras a la soledad, al silencio, a las sombras que parecen moverse en la periferia de tu visión. Llevaba más de 10 horas conduciendo sin parar. Mi plan era llegar a una pequeña estación de servicio que conocía bien para descansar unas horas antes de seguir. La carretera estaba prácticamente vacía y el reloj marcaba poco más de las 2 de la madrugada. De repente, vi algo al costado de la carretera. Había un hombre. Estaba parado, levantando el brazo como si pidiera que me detuviera. No sé por qué lo hice, pero reduje la velocidad y paré unos metros delante de él. No es algo que haga a menudo, recoger extraños en medio de la noche, pero esta vez, por alguna razón lo hice. El hombre subió a la cabina sin decir ninguna palabra. Era delgado, de tez pálida, con el rostro cubierto por una barba descuidada. Lo que más me llamó la atención fue su ropa, un traje viejo y polvoriento, como si hubiera estado caminando por horas. Apenas lo vi de reojo, pero su presencia me puso incómodo desde el inicio. Algo en él me encajaba, pero ya estaba en mi camión, así que decidí seguir conduciendo. Por un rato el hombre no dijo nada, solo se sentó, mirando al frente, mientras yo intentaba concentrarme en la carretera. Le pregunté hacia dónde iba, pero no me respondió, ni siquiera volteó a verme. Después de unos minutos, pensé que tal vez estaba demasiado cansado para hablar, o que tal vez no era muy sociable, así que lo dejé en paz. Aproximadamente una hora después, el ambiente en la cabina empezó a volverse pesado. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía denso, como si la temperatura hubiera bajado del golpe. Fue entonces cuando lo noté. El hombre, ese que había recogido, no tenía sombra. La luz de la carretera, los postes, iluminaban la cabina, pero su figura no proyectaba nada. Me quedé helado, mirando de reojo tratando de no perder el control del volante. De repente, sin previo aviso, empezó a hablar. Su voz era ronca, como si le costara cada palabra. Lo que me dijo no fue una simple conversación. Me empezó a hablar de muerte, de lugares oscuros a los que no debería ir y de personas que había perdido en la carretera. Contaba historias de accidentes terribles, de camioneros que desaparecían sin dejar rastro. Cada palabra que decía me hacía sentir más incómodo. No sabía si estaba loco o si me estaba jugando una broma macabra, pero su tono era tan frío que me congelaba el alma. Le dije que pronto llegaría a una estación de servicio y que lo dejaría ahí, pero entonces él hizo algo que nunca olvidaré. Lentamente giró la cabeza hacia mí y cuando lo vi de frente, casi pierdo el control del camión. Su cara no era normal.
Su piel estaba como podrida, sus ojos hundidos y apagados, como los de un cadáver. Y entonces sonrió, una sonrisa que no era humana. Tenía los dientes manchados de negro y de su boca parecía salir un olor nauseabundo. Aceleré el camión tratando de mantener la calma, pero cada vez que lo miraba de reojo, él seguía sonriendo, como si supiera que algo que yo no. Cuando finalmente llegamos a la estación de servicio, paré de golpe y le dije que tenía que bajar, pero no lo hizo. Simplemente desapareció. Me bajé del camión temblando y buscando al empleado de la estación. Le conté lo que había pasado esperando que se riera o me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso, su expresión cambió. Me dijo que no era el primero en contarle algo similar. Varios camioneros habían visto al mismo hombre a lo largo de esa ruta, un hombre que desaparecía sin dejar rastro. Lo llamaban el pasajero fantasma. Desde entonces, evito esa carretera en la madrugada y cada vez que siento que algo no está bien, miro hacia el asiento del copiloto, esperando no volver a verlo jamás. Soy camionero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todas las rutas de Argentina, desde los llanos de La Pampa hasta las montañas del norte. Uno se acostumbra a ver de todo en la ruta, desde animales cruzándose de la nada hasta accidentes trágicos. Pero lo que me pasó hace algunos meses es algo que no puedo explicar y que todavía me cuesta creer. Era una noche de invierno, fría como pocas. Estaba volviendo de un largo viaje por Mendoza y tenía que atravesar un tramo de la Ruta 40 en dirección a Neuquén. Había escuchado historias sobre ese tramo, que la gente del lugar lo llamaba la Ruta Maldita, pero, como siempre, pensé que solo eran cuentos de fogón, para asustar a los turistas o a conductores novatos. Nunca me imaginé que algo así me podría pasar a mí. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando empecé a notar que la neblina se hacía más densa. La visibilidad era casi nula y tuve que reducir la velocidad a menos de 40 kilómetros por hora. Lo raro fue que, de repente, la temperatura dentro del camión cayó de golpe, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas, pero estaban bien cerradas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, algo que nunca me había pasado antes. A los pocos minutos, vi una figura al costado de la ruta. Era una mujer, parada sola en medio de la neblina. Llevaba un vestido blanco y su cabello oscuro caía sobre su rostro, cubriéndola casi por completo. No sé por qué, pero sentí un impulso irracional de detener el camión, como si algo me estuviera obligando, y lo hice. Me acerqué despacio y bajé la ventanilla, pero cuando giré la cabeza para verla bien, no había nadie. No es que se hubiera ido corriendo, simplemente desapareció. Aceleré, pero el aire en la cabina se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera allí conmigo. El silencio era denso, pero de repente, el motor del camión empezó a hacer un ruido raro, como si algo lo estuviera forzando. De la nada, escuché un grito. Era el mismo que había oído de la mujer al costado de la ruta, pero esta vez estaba dentro del camión. Sentí como si algo o alguien estuviera detrás mío, respirando cerca de mi nuca. El espejo retrovisor me mostró lo que no quería ver: una sombra, una silueta, justo detrás del asiento del acompañante. Lo primero que hice fue acelerar. No importaba qué tan densa fuera la neblina o qué tan peligrosa fuera la curva que venía. Quería salir de ahí. El grito se transformó en un lamento agudo, casi inhumano. No me atreví a mirar atrás, pero lo sentía, lo sabía. Esa cosa, lo que fuera, estaba ahí. Con el corazón en la boca pisé el acelerador hasta que la neblina comenzó a disiparse y de repente todo se calmó. El motor volvió a funcionar bien. El aire pesado desapareció.
No quise detenerme hasta llegar a la primera estación del servicio, donde bajé del camión temblando. Me senté en una mesa con un café y le conté lo que había pasado al encargado. El tipo me miró con una cara de pocos amigos y con voz baja me dijo: esa ruta, muchos han visto lo mismo. Es mejor no detenerse si la ves. No sos el primero que la ve, ni vas a ser el último. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, me aseguro de no mirar al costado. Hay cosas que es mejor no ver, y mucho menos detenerse a investigar. Llevo más de 15 años manejando camiones por las rutas más peligrosas del Perú, desde la costa hasta la sierra. He visto de todo: derrumbes, animales en la vía y choques que te ponen los pelos de punta. Pero lo que me ocurrió en la carretera de La Oroya, en pleno invierno andino, es algo que nunca me voy a poder sacar de la cabeza. Era de noche y, como siempre, estaba atravesando las montañas a una velocidad moderada. Las curvas cerradas y la altura te obligan a tener todos los sentidos bien atentos. Esa carretera es traicionera. Llovía suave, pero el frío calaba los huesos. Sabía que tenía que llegar a mi destino antes que la lluvia empeorara y las nubes se asentaran en las alturas, volviendo a la visibilidad nula. De repente, en una curva muy cerrada, vi a un hombre parado al borde de la carretera, haciendo dedo. Estaba empapado, vestido con una chaqueta marrón vieja y un sombrero. Me extrañó porque a esa altura y a esa hora es raro que alguien esté por ahí, pero por alguna extraña razón, tal vez por la soledad del camino o porque parecía un hombre mayor, me dio pena y decidí parar. Bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. El hombre no dijo mucho, solo señaló hacia adelante y me miró con ojos cansados, casi como si no tuviera fuerzas para hablar. Le dije que subiera. Abrió la puerta lentamente y se sentó en el asiento del acompañante, sin decir ni una palabra. Al principio, intenté hacerle conversación, pero apenas respondía con monosílabos. Pensé que tal vez estaba cansado o no se sentía bien, así que seguí manejando en silencio. Lo raro fue que, después de unos minutos, comenzó a sentir un frío terrible, como si el aire acondicionado estuviera a tope, pero lo tenía apagado. Me estremecí y noté que el hombre tampoco parecía afectado por el frío, aunque estaba empapado. Traté de no pensar mucho en eso, pero había algo en su presencia que me inquietaba. Unos kilómetros más adelante, al pasar otra curva, el frío se hizo más intenso y el silencio más pesado. Fue entonces cuando lo vi de reojo. El hombre estaba mirando hacia adelante, pero su rostro, algo no estaba bien. Sus facciones eran rígidas, como si su piel estuviera estirada de una forma antinatural. Sentía un escalofrío subir por mi espalda, y cuando lo miré mejor, su sombra no estaba bien. No seguía la forma de su cuerpo. Era más grande, más oscura, como si no le perteneciera. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. ¿Está todo bien?, le pregunté con la voz temblorosa. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y su mirada me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, completamente oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos. No dijo nada, solo me miraba y su sonrisa empezó a deformarse en algo que no era humano. El terror me hizo reaccionar. Sin pensarlo, frené de golpe en medio de la carretera. «¡Bájate!», grité, sin siquiera mirar si había tráfico detrás. Cuando volví a mirar al asiento del acompañante, el hombre ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca estuviera sentado ahí. La puerta seguía cerrada y no había ninguna gota de agua en el asiento.
donde se había sentado. Aceleré como un loco, con el corazón a 1000 por hora. No quise detenerme hasta el próximo pueblo, donde me estacioné y bajé del camión con las piernas temblando. Pregunté en la tienda por un hombre con las características de mi pasajero, pero nadie lo había visto. Un anciano que estaba sentado en una banca me miró y me dijo: no eres el primero que lo recoge. Dicen que ese hombre murió hace muchos años en la carretera, en un accidente. Desde entonces, su alma vaga por ahí, buscando un último viaje. Desde esa noche, juro que no vuelvo a recoger a nadie. No importa que tan solo cansado parezca, hay cosas que es mejor dejar donde están, especialmente en estas alturas. Gracias por escuchar estos relatos. Si te gustaron, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo 4 videos a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.